Lo llamaron el emperador del petróleo. Construyó un imperio desde cero, aplastando a la competencia con estrategias que hoy serían ilegales. Algunos lo ven como el creador del capitalismo moderno, otros como el villano que controló el mundo con su fortuna. ¿Quién fue realmente? La verdad sobre John Davison Rockefeller, el hombre más rico que ha existido. Parte 1. Infancia humilde y una vida marcada por el engaño. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, un pequeño pueblo rural. Su padre llevaba una doble vida. Tenía dos familias al mismo tiempo y desaparecía por largos periodos, dejando a su esposa, Eliza Davison, con sus hijos y sin dinero. John Davison Rockefeller creció viendo cómo su madre, una mujer muy religiosa y disciplinada, hacía lo imposible para mantener a la familia a flote. Desde niño, John aprendió la importancia del dinero. Su madre le enseñó a anotar cada centavo que ganaba y gastaba en un cuaderno, un hábito que mantendría toda su vida. A los 7 años, vendía pavos y ayudaba en la granja. A los 12, ya hacía pequeños préstamos a los vecinos con intereses. En 1851, la familia se mudó a Strongsville, Ohio, donde John estudió en la Central High School de Cleveland. A sus 16 años, tomó un curso de contabilidad de 10 semanas en la Folsom Commercial College. Aprendió contabilidad, costos y cómo manejar libros financieros, algo clave para su futuro. Parte 2. Su primer empleo y su primer rechazo. En 1855, un joven de 16 años llamado John Davison Rockefeller caminaba por las calles de Cleveland con su ropa más presentable, tocando puerta tras puerta en busca de su primer empleo. Durante días recorrió las oficinas de las empresas más importantes de la ciudad, pero en todas recibió la misma respuesta: no estamos contratando. Sin desanimarse, siguió insistiendo hasta que finalmente la firma de corretaje Hewitt & Tuttle le dio la oportunidad como asistente contable. Su sueldo era de apenas 50 centavos al día, pero para él ese trabajo significaba algo mucho más grande. Era su primer paso hacia el mundo de los negocios. Desde el primer día, Rockefeller mostró una obsesión por la eficiencia y los números. Mientras otros empleados simplemente hacían su trabajo, él analizaba cada centavo que entraba y salía de la empresa. Aprendió cómo se manejaban las transacciones comerciales, los préstamos y los costos de transporte, y pronto entendió que el verdadero dinero no estaba en trabajar para otros, sino en comerciar productos esenciales. Fue entonces cuando tomó una decisión clave. No trabajaría para nadie más, montaría su propio negocio. A los 19 años, en 1859, Rockefeller logró juntar $2,000 para su primera inversión. Una parte del dinero la había ahorrado con esfuerzo y la otra la consiguió con un préstamo de su padre, quien le exigió un 10% de interés. Con ese capital, se asoció con un comerciante llamado Maurice B. Clark y juntos abrieron su propia firma de corretaje, Clark & Rockefeller. Se dedicaron a comprar y vender productos agrícolas como cereales de carne y cerdo, esenciales para una población en crecimiento. El negocio fue un éxito desde el principio. En su primer año, lograron ventas por $450,000, una cifra impresionante para la época, equivalente a unos $15 millones actuales. En 1859 se descubrió petróleo en Titusville, Pensilvania, y el mundo comenzó a hablar del oro negro. Este nuevo recurso prometía revolucionar la industria de la iluminación y la maquinaria. Rockefeller se dio cuenta que el futuro no estaba en el comercio de cereales, sino en el petróleo. Comenzó a investigar el negocio y entendió que, aunque muchos estaban invirtiendo en la extracción del petróleo, pocos sabían cómo refinarlo y distribuirlo eficientemente. Vio una oportunidad que nadie más estaba aprovechando. El problema era que su socio Maurice Clark no compartía su visión. Para él, el petróleo era una moda pasajera y demasiado arriesgada. No podemos arriesgar lo que hemos construido por una industria inestable, le decía una y otra vez. Pero Rockefeller estaba decidido. Si su socio no quería apostar por el petróleo, entonces lo haría solo. En 1865 llegó el momento de la ruptura. Los socios decidieron vender la empresa al mejor postor en una subasta privada. Fue una competencia intensa, pero Rockefeller, convencido de que estaba tomando el camino correcto, ofreció $72,500 y ganó la subasta, quedándose con todo el negocio.
Mientras Clark se alejaba con su parte del dinero, Rockefeller utilizó cada centavo para invertir en su primer gran sueño: construir una refinería de petróleo en Cleveland. Parte 3. El oro negro y el nacimiento de Standard Oil. Ese día, con apenas 26 años, Rockefeller dejó atrás el comercio de productos agrícolas para siempre. Había hecho su primera gran apuesta y estaba a punto de cambiar la historia. Lo que no sabía en ese momento era que, con decisión, estaba poniendo la primera piedra de lo que sería un imperio de petróleo que dominaría el mundo. En 1863, John Davison Rockefeller ya había dejado atrás el comercio de cereales y estaba completamente enfocado en el petróleo. Había oído hablar de los enormes depósitos de crudo descubiertos en Titusville, Pensilvania, y sabía que ese negocio podía ser gigantesco. Pero mientras muchos corrían a perforar pozos con la esperanza de encontrar petróleo, él entendió algo que los demás pasaban por alto. La verdadera riqueza no estaba en extraer el petróleo, sino en refinarlo y distribuirlo de manera eficiente. El petróleo crudo por sí solo no servía mucho, pero cuando se refinaba se convertía en queroseno, un combustible para iluminar hogares y fábricas en un tiempo donde la electricidad aún no existía. Rockefeller se dio cuenta que la industria de refinado estaba llena de desperdicio y desorganización. La mayoría de las refinerías eran sucias, ineficientes y desperdiciaban grandes cantidades de petróleo en el proceso. Además, la calidad del queroseno que producían era inconsistente, lo que generaba accidentes y explosiones en las lámparas de las casas. Rockefeller vio una oportunidad en esto. Si podía producir un queroseno más seguro y de mejor calidad a un precio más bajo, dominaría el mercado. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba a alguien que entendiera los aspectos técnicos del negocio. Fue entonces cuando conoció a Samuel Andrews, un químico ingeniero británico que había emigrado a Estados Unidos y que tenía conocimientos avanzados en refinación de petróleo. Andrews había desarrollado métodos más eficientes para extraer el máximo queroseno posible del crudo, reduciendo el desperdicio y aumentando la rentabilidad. Juntos, en 1863, fundaron Rockefeller & Andrews, su primera refinería en Cleveland. En aquella época, el petróleo era una industria caótica y extremadamente volátil. Los precios del crudo subían y bajaban de un día para otro. Las refinerías surgían y quebraban constantemente, y la competencia era feroz. Además, el transporte del petróleo era un verdadero problema. Los barriles del crudo se enviaban en trenes y barcos, pero las compañías ferroviarias cobraban tarifas altísimas por el transporte, y las fugas o incendios eran comunes, lo que generaba enormes pérdidas. Rockefeller sabía que, si quería sobrevivir, debía reducir sus costos de producción y transporte al máximo. Para lograrlo, implementó estrategias innovadoras. En lugar de desperdiciar los subproductos del refinado, como lo hacían otras empresas, decidió utilizarlos para fabricar nuevos productos. Con el sobrante, fabricó asfalto, con los aceites pesados, produjo lubricantes para maquinaria, y con los residuos más densos, fabricó pintura y parafina. No desperdiciaba absolutamente nada, lo que le permitía generar más ingresos que sus competidores. Con esta estrategia, en solo 2 años, su refinería se convirtió en una de las más grandes y eficientes de Cleveland. Pero Rockefeller no se conformó con eso. Sabía que, para controlar la industria, debía expandirse y eliminar la competencia. Así que, en 1865, tomó una decisión crucial: comprar las participaciones de su socio Maurice Clark en el negocio, quedándose con el control total de la empresa. Pagó $72,500 por la totalidad del negocio y ahora tenía vía libre para ejecutar su visión sin restricciones. A partir de ese momento, Rockefeller se enfocó en una misión clara: consolidar toda la industria del refinado bajo su control. Para lograrlo, en 1870 fundó Standard Oil Company, la empresa que cambiaría la historia del petróleo y lo convertiría en el hombre más rico del mundo. Parte 4. El monopolio y sus estrategias implacables. John Davison Rockefeller sabía que, si quería dominar la industria del petróleo, no podía limitarse a ser solo otro empresario más. Su visión era mucho más ambiciosa: controlarlo todo. Ya había aprendido que la clave del éxito estaba en la eficiencia y los costos bajos, pero aún habían demasiadas refinerías en el mercado, todas compitiendo entre sí y reduciendo los precios al mínimo. La industria era un caos, con negocios que aparecían y desaparecían en cuestión de meses, por lo que Rockefeller decidió que debía eliminar la competencia y centralizar el poder.
En 1870, con 31 años, fundó Standard Oil Company junto a su hermano William Rockefeller, Henry Flagler, Samuel Andrews y otros inversionistas. Desde el primer día, su estrategia no fue solo crecer, sino absorber a sus rivales o destruirlos. Para hacerlo, utilizó una táctica que lo haría famoso: las adquisiciones agresivas. En lugar de competir en los precios con otras refinerías, Rockefeller se acercaba a sus dueños con una oferta directa: «Véndeme tu empresa o te aplastaré». Si aceptaban, les pagaba un precio justo y los integraba a Standard Oil, pero si se negaban, bajaba los precios de su queroseno hasta niveles tan bajos que los competidores no podían mantenerse a flote y quebraba. Cuando eso sucedía, Rockefeller simplemente compraba sus negocios a precios de remate y se quedaba con todo. Pero esa no era su única estrategia. Sabía que el transporte seguía siendo clave en el negocio del petróleo. Así que continuó negociando descuentos secretos con las compañías ferroviarias más importantes. Standard Oil enviaba tanto petróleo que las empresas de trenes no podían darse el lujo de perderlo como cliente. Así que le ofrecieron tarifas mucho más bajas que a cualquier otra refinería. Esto le dio una ventaja brutal. Su petróleo costaba menos transportarlo y por lo tanto podía venderlo más barato que cualquier otro competidor. A medida que Standard Oil crecía, Rockefeller llevó su obsesión por la eficiencia a un nuevo nivel. Implementó un sistema de integración vertical, lo que significaba que no solo refinaba petróleo, sino que controlaba cada paso de la cadena. Compró pozos de petróleo para asegurarse el suministro. Adquirió fábricas para producir sus propios barriles, construyó oleoductos para transportar el crudo sin depender de los ferrocarriles y hasta desarrolló su propia flota de barcos para exportar queroseno a Europa. Nada en el proceso dependía de terceros, todo estaba bajo su control. Su sistema funcionó a la perfección y los resultados fueron impresionantes. En 1872, solo 2 años después de fundar Standard Oil, Rockefeller ya controlaba el 25% de todo el petróleo refinado en Estados Unidos. Para 1880, esa cifra subió a un asombroso 90%. No había nadie que pudiera competir con él. Su empresa tenía tanto poder que dictaba los precios del mercado y cualquier refinería que intentara enfrentarlo simplemente no podía sobrevivir. Pero Rockefeller no solo se enfocó en Estados Unidos, sabía que el verdadero negocio estaba en el mercado internacional. Así que comenzó a exportar queroseno a Europa y Asia. En poco tiempo, Standard Oil se convirtió en la mayor compañía petrolera del mundo. Sus productos llegaban a millones de hogares y fábricas, iluminaban ciudades enteras y eran el combustible que movía la revolución industrial. Gracias a su control absoluto del negocio, Rockefeller acumuló una fortuna gigantesca. Para 1890, Standard Oil era la empresa más poderosa de Estados Unidos y Rockefeller con una fortuna más de $1.500 millones de la época, equivalente a más de 400.000 millones actuales, lo que lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Parte 5. Su caída y su conversión en filántropo. John Davison Rockefeller había construido el imperio más grande jamás visto en la industria del petróleo. Su empresa, Standard Oil, controlaba el mercado con una precisión despiadada, dictando precios, aplazando competidores y amasando una fortuna que lo convertía en el hombre más rico del mundo. Durante años, la gente murmuraba sobre su monopolio. Empresarios arruinados lo llamaban despiadado. Los políticos lo veían como una amenaza. Los periodistas escribían historias sobre su dominio absoluto del petróleo y el control secreto que ejercía sobre las compañías de ferrocarriles y bancos. En 1904, la periodista Ida Tarbell, cuya familia había sido destruida por Standard Oil, publicó un extenso informe titulado La historia de la Standard Oil Company. En él reveló todas las prácticas despiadadas de Rockefeller, sus acuerdos secretos y sus sobornos. El país entero quedó en shock. El hombre más poderoso de América era ahora el más odiado. En 1906, el presidente Theodore Roosevelt lanzó una demanda antimonopolio contra la empresa, alegando que violaba la ley Sherman. Durante 5 años, el juicio avanzó como una batalla titánica entre el gobierno y el imperio de Rockefeller. Cada testigo, cada documento, cada prueba mostraba lo mismo. Standard Oil no era solo una compañía poderosa, era una máquina de control total sobre la industria. En 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión histórica. Standard Oil debía ser disuelta en 34 compañías separadas.
destruyendo el imperio que Rockefeller había construido durante casi medio siglo. Fue un golpe devastador, el fin de su reinado. La prensa celebró su caída como la victoria de la justicia sobre la codicia. Que ya tenía más de 70 años, solo sonrió. Sabía algo que el mundo aún no había entendido. Con la división de Standard Oil, las nuevas empresas creadas como Exxon, Mobil, Chevron y Amoco no se debilitaron, sino que crecieron y se revalorizaron. Rockefeller, que aún poseía grandes acciones en todas ellas, vio cómo su fortuna no desaparecía, sino que se multiplicaba. Lo que el gobierno había intentado destruir solo lo había hecho más rico. Sin embargo, su vida había cambiado. Años de estrés, juicios y odio público lo habían convertido en un anciano cansado. Las caricaturas en los periódicos lo mostraban como un ogro. La gente lo maldecía en las calles, pero él entendió que aún tenía tiempo para cambiar su legado. A partir de entonces, Rockefeller tomó una decisión radical. Si ya no podía ser el hombre más poderoso, sería el hombre más generoso. Comenzó a donar su fortuna de manera nunca antes vista. Creó la Universidad de Chicago, financiándola con más de $80 millones. Construyó la Fundación Rockefeller, una organización que cambiaría la medicina, la educación y la ciencia en todo el mundo. Invirtió en la erradicación de enfermedades, financiando investigaciones que permitieron desarrollar la vacuna contra la fiebre amarilla y reducir la mortalidad infantil. La gente que lo odiaba empezó a verlo como un anciano excéntrico, caminando por las calles repartiendo monedas a los niños, donando millones sin esperar nada a cambio. El hombre que había dominado el mundo con un puño de hierro pasó sus últimos años entregando todo lo que tenía. Parte 6. Su legado y su muerte. John Davison Rockefeller había construido un imperio que cambió el mundo. Había visto su caída y había encontrado una nueva manera de trascender a través de la filantropía. Pero el tiempo no se detiene para nadie y su cuerpo, aunque resistente como el acero de sus refinerías, empezó a desgastarse con los años, con una vida que se extendió más allá de lo que cualquiera habría imaginado. Rockefeller llegó a ver el siglo XX transformarse, vio el petróleo convertirse en el motor de la economía global, vio cómo las compañías que alguna vez fueron parte de su monopolio crecían hasta convertirse en gigantes como Exxon, Mobil, Chevron y Standard Oil of New Jersey, quien más tarde se convertiría en Shell. Su fortuna, que había sido la más grande del mundo, siguió multiplicándose incluso después de que dejó de dirigir activamente sus negocios. Porque, aunque el gobierno lo había obligado a dividir Standard Oil, su astucia lo hizo mantener acciones en cada una de sus nuevas compañías. Y con el tiempo, estas crecieron exponencialmente, asegurando que su legado económico no solo sobreviviera, sino que se fortaleciera. Pero más allá del dinero, su impacto fue mucho más profundo. Con el paso del tiempo, Rockefeller se volvió un hombre solitario. Aunque su nombre seguía siendo sinónimo de poder y riqueza, en sus últimos años prefería una vida tranquila. Retirado en su mansión en Florida, donde pasaba sus días jugando al golf y disfrutando de la naturaleza, vivió hasta los 97 años, una edad increíblemente avanzada para su época, cuando la mayoría de los hombres apenas llegaban a los 60. Su salud se fue deteriorando poco a poco, pero su mente seguía aguda hasta el final. El 23 de mayo de 1937, su corazón finalmente se detuvo. Su muerte marcó el fin de una era, el fin de un hombre que había moldeado la industria petrolera y que había cambiado el curso del capitalismo moderno.